Estados Unidos lanzó la que sería su mayor ofensiva contra el narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico desde que inició el despliegue de buques militares a mediados de agosto. 14 personas murieron en 3 ataques a 4 embarcaciones a las que Washington acusó de transportar drogas y que ha desencadenado una crisis diplomática con los países de la región que no parece tener fin. Para analizar este tema saludamos a esta hora a Ricardo Abello Galvis. Él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Profesor Abello, bienvenido a France 24. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los que nos están oyendo y a ustedes, obviamente. Profesor, primero, ¿cuál es el marco jurídico internacional bajo el cual Estados Unidos puede llevar a cabo este tipo de ataques en aguas internacionales? Yo creo que es un tema muy complejo y que para responder de forma sencilla no hay un régimen legal que pueda ser utilizado en este momento para hacer lo que se está realizando. Una cosa son los tratados que hay de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, otra cosa que se esté violando el derecho. Aquí no estamos hablando de una violación del derecho internacional, sino una violación del derecho en la medida en que se están ejecutando personas que no han tenido derecho a un proceso justo para determinar su inocencia o su culpabilidad. Ahora, como lo decíamos, Estados Unidos alega que está combatiendo a organizaciones del tráfico de drogas. ¿Este combate al crimen transnacional justifica este tipo de acciones? Con Estados Unidos siempre es muy difícil porque ellos juegan mucho con el lenguaje. Con relación a la lucha contra las sustancias narcóticas y psicotrópicas, pues hay unos tratados de Naciones Unidas, entre otras, y tratados que tenemos también con Estados Unidos para ese trabajo y esa cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, si ustedes se fijan en cómo es el discurso utilizado por Trump, no habla de lucha contra el narcotráfico, sino narcoterrorismo. Pareciera que ahí lo que quiere es establecer que el régimen legal aplicable sería el derecho internacional humanitario y no el régimen de derecho internacional general. Bajo esta perspectiva, el derecho internacional permite que haya los enfrentamientos y permite los muertos en combate, pero aquí no hay un combate. Aquí simplemente se presumiblemente el narcotráfico. Es una clara violación al derecho al debido proceso que deben tener todos los ciudadanos. Claro, y precisamente una de las discusiones que hay, por ejemplo, es ¿por qué no arrestar a sus ocupantes en lugar de bombardear directamente estas embarcaciones? Efectivamente, ahí siempre ha sido una lucha muy compleja en la medida en que cuando ven que hay una aproximación empiezan a botar la carga. Esa es una situación que ha ocurrido a lo largo del tiempo, pero hoy en día es absolutamente claro que debe haber una mayor rapidez en la intervención, una detención, un proceso y ser vencidos en un proceso donde se otorguen todas las garantías jurídicas que todos los hombres y mujeres tienen derecho en cualquier tipo de democracia. Profesor, ya lo decía, por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de esta disputa diplomática que ha tenido con Estados Unidos, y también lo recalcaba la organización Human Rights Watch, diciendo que este tipo de acciones se consideraban también ejecuciones extrajudiciales al usar este tipo de fuerzas allí en el Mar Caribe contra estas embarcaciones. ¿Corren el riesgo tanto los militares que están llevando a cabo estos ataques como la administración del presidente Donald Trump de ser acusados por un tribunal internacional? En principio, yo no veo tanto que haya competencia de un tribunal internacional, y ese es tal vez uno de los problemas que tiene el derecho internacional, y es que la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, necesita que se haya aceptado la competencia de esa Corte para que pueda conocer de un caso, y solamente puede conocer de casos interestatales. Entonces, bajo esa perspectiva, ahí es muy difícil que haya un tribunal que pueda hacerlo. Lo que sí puede ocurrir es que haya el derecho interno de los estados pueda iniciar un proceso contra
contra las personas responsables, bajo la perspectiva eventualmente de una jurisdicción universal, teniendo en cuenta la nacionalidad de las personas que han sido víctimas. Ahora, ¿cómo evalúa la conducta de Estados Unidos en términos de intervención en la soberanía de otros países? Ese es muy difícil de determinar teniendo en cuenta que lo que está ocurriendo lo hace en aguas internacionales. Ese es el argumento que utilizan. Bajo esa perspectiva, consideran que al ser aguas internacionales pueden actuar de la forma que lo están haciendo sin estar violando el derecho interno de los estados ribereños, que son los que están directamente involucrados. Y bajo esa perspectiva yo creo que hay una mala comprensión y obligaciones que hay en este tipo de aguas y de forma clara pues están matando personas que no han sido vencidas en un proceso. No sabemos si son culpables o no son culpables de los crímenes que están siendo acusados. Profesor, ¿cree usted que Washington tiene la obligación de informar a la comunidad internacional, por ejemplo, a los estados costeros y a las víctimas sobre este uso de la fuerza? ¿Informar en qué sentido? ¿De forma previa? Claro que sí. De forma previa, pues, no creo que haya lugar a avisar que va a cometer un delito. Bajo esa perspectiva, yo sigo pensando que el derecho aquí está siendo violado porque hay una ejecución de unas personas que tienen el derecho a un juicio justo y transparente, y eso no ha ocurrido. No, ni de forma previa ni de forma posterior debe informarse sobre la comisión de un delito, estarían entregando una plena prueba, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que debe suceder es que se apliquen las normas jurídicas con relación a la interceptación de estas naves que presuntamente llevan sustancias narcóticas y psicotrópicas tanto por el Mar Caribe como por el Océano Pacífico. Bueno, y de otro lado, entonces, ¿qué responsabilidad tienen esos estados ribereños como Colombia o Venezuela, por ejemplo, cuando sus aguas o sus fronteras marítimas también se ven involucradas en este tipo de ataques? Ahí, nuevamente, se trata de ataques que ocurren por fuera de las 12 millas náuticas, es decir, si acaso en zona económica exclusiva donde son los derechos económicos, y bajo esa perspectiva creo que ahí el tema es más el vínculo de nacionalidad que puede haber con las personas que han sido atacadas y que fallecen en esos ataques, que ahí habría una responsabilidad con relación a el estado de donde son nacionales esas personas. Con relación, y creo que es la idea de la pregunta de por qué no hay un control previo para interceptar esas naves por parte de las autoridades locales. Yo creo que ahí, pues precisamente de eso se trata, y sobre eso sí tenemos varios tratados en que tiene que haber una cooperación entre los estados para poder interceptar y luchar contra el narcotráfico. Y si hay un trabajo conjunto, si hay una información que es transmitida, ese deber de informar que tendría Estados Unidos, que es quien tiene la tecnología, para evitar que esas lanchas lleguen hasta alta mar y puedan ser interceptadas saliendo y se puedan adelantar los procesos judiciales a que haya lugar. Profesor, y finalmente, ¿qué impacto puede tener toda esta crisis en esta cooperación actual que existe contra el narcotráfico y en la estabilidad regional también? Pues la situación es muy preocupante porque es que yo no veo con claridad que realmente aquí la idea de Estados Unidos sea luchar contra el narcotráfico. Aquí hay una cantidad de temas que están siendo mezclados frente a unos gobernantes que todos parecen cortados con la misma tijera, en donde van reaccionando de forma intempestiva e inesperada y que uno no sabe a qué atenerse. Y yo creo que eso es muy peligroso para la región y que hay que tomar medidas para tratar de evitar que se siga escalando lo que ha venido sucediendo hasta el día de hoy. Todos estamos de acuerdo
en que en Venezuela hubo fraude en las elecciones, que el gobierno está torturando, que sigue la migración masiva de la población venezolana, y en ese sentido hay que hacer algo para que haya un regreso de Venezuela a la democracia, que en Colombia ha crecido la producción de sustancias narcóticas y psicotrópicas, que así como ha crecido la incautación, como lo dice el presidente, pero el crecimiento de la producción también ha sido tan grande que porcentualmente es menos lo que se está incautando de lo que ocurría históricamente. Pero también hay que entender que hay una serie de dificultades como en esa lucha contra el narcotráfico, y que por eso se requiere de una cooperación entre los estados, entre todos los que sufrimos las consecuencias dolorosas de toda esta lucha contra el narcotráfico que a Colombia le ha costado tanto, y que deberíamos trabajar de forma conjunta para que haya una lucha efectiva y así poder disminuir o erradicar el flagelo del narcotráfico, al menos en Colombia.